Ya has recibido las cifras de tu negocio. Sin embargo, al verificarlas, nada te hace sentido y no entiendes la información que tienen esos reportes. Si es que te ha pasado esto o quieres tener una visión mucho más general sobre la contabilidad de un negocio y las finanzas de un negocio, quédate en este video porque es para ti. En este video voy a tratar de explicar por qué los dueños de negocio y los contadores no hablan el mismo lenguaje al momento de evaluar un negocio. Esto normalmente se da porque existen dos métodos para registrar las transacciones económicas de un negocio. El primero es el método del efectivo y el segundo es el método contable del devengo. El método de efectivo es el que todos conocemos en nuestra realidad cotidiana. Como personas utilizamos el método del efectivo, que es registrar los ingresos y gastos que suceden en nuestro bolsillo, en nuestra cuenta bancaria o en nuestra caja, cuando el dinero sale o entra. Sin embargo, el método contable de devengo utiliza otro tipo de metodología. El método del efectivo incluso se utiliza en algunos países para las pequeñas empresas por su simplicidad y por la operatividad que tienen este tipo de empresas. Sin embargo, más adelante vamos a explicar el método contable del devengo para justamente evaluar por qué existen estas diferencias. Muy a pesar de que el método del efectivo sea el método que más utilizamos en nuestra vida cotidiana como personas, el método contable de devengo es el método más utilizado por las empresas, sean estas grandes, medianas o pequeñas, y el método estándar según las normas internacionales de información financiera. Y este método tiene unas pequeñas o grandes diferencias en relación al método del efectivo, ya que en este método se registran las transacciones en cuanto suceden y esto no necesariamente implica un movimiento del efectivo. Así que vamos a ver un ejemplo para que puedas entender de una manera más sencilla pero contundente cómo funciona el método de devengo en relación al método del efectivo. Para facilitar este ejemplo, vamos a imaginarnos que tienes una empresa de servicios y tienes una sola transacción al año y un solo cliente. El monto que has conseguido por esta venta es de $1,000. Al finalizar el año, tu contador o la persona a cargo de los números te pasa el informe financiero, donde puedes ver $1,000 de ingresos reflejados en el estado de resultados. Luego vas al banco y te das cuenta que hay $0 en la cuenta y te preguntas ¿cómo es esto posible? Vas a la persona que realizó los números y le haces esta pregunta. Lo que pasa es que si bien tuviste una factura por $1,000, esta no se llegó a cobrar en este mismo año. Esto implica que aún no va a estar en el banco. Esto tiene una clara diferencia entre el método que normalmente utilizamos del efectivo y el método contable del devengo. Normalmente las personas que no hemos manejado contabilidad asumiremos que tener un ingreso significa que este monto debería estar en el banco. Pero como te expliqué, en el método del devengo, la emisión de una factura, el tener un documento, implica que yo debo registrar este ingreso. Ahora, ¿qué pasó entonces con el efectivo que debería haberse generado por esta transacción? Pues acá es lo que se ha generado. Realmente es una cuenta por cobrar. ¿Qué implica en un estado financiero una cuenta por cobrar? Es un dinero que yo espero recibir en el futuro, pero que aún no se ha hecho efectivo. Es decir, falta la acción de cobro. Para complicar más el tema, ni siquiera es necesario que tengas la emisión de una factura para que
necesites o tengas que registrar estos ingresos. Basta con que tengas un contrato con tu cliente para que tengas que registrar contablemente estos ingresos. Incluso, en algunos casos, sin contrato, si es que tú ya has prestado estos servicios a tu cliente que se relacionan justamente con estos $1000, sería prudente que ya realices el registro del ingreso de estos $1000, pues de una u otra manera ya se ha generado una cuenta por cobrar porque tú ya has prestado estos servicios. Así que, contablemente, ¿qué es importante en el método del devengo? Que la realidad económica de las transacciones que ejecutas estén reflejadas en los estados financieros independientemente del paso del dinero o no por tu cuenta bancaria. Como te podrás dar cuenta, la mentalidad comercial y de negocio que normalmente tenemos los pequeños emprendedores y los pequeños dueños de negocio no están muy acorde a la mentalidad contable que se genera a través de la documentación, las transacciones que normalmente las personas financieras o contables registran y lo que tenemos en el banco. Así que es importante que tengas una visión de la contabilidad, por lo menos de manera general, ya que esta contabilidad es la que en varios países y en la mayoría de países se solicita para que presentes tus estados financieros, no importa el tamaño del negocio que tengas. ¿Por qué es tan importante conocer estas diferencias entre el método de efectivo, nuestra mentalidad, y el método de devengo? Te voy a poner con el mismo ejemplo la perspectiva necesaria para que sepas por qué es importante. Digamos que tienes esta transacción y tienes facturado los $1000, pero aún no lo has cobrado. Si cierra el año en este momento, tú habrás generado utilidad con tu negocio. Y normalmente en los países, utilidad sugiere que vas a tener que pagar impuestos sobre la renta. Ahora, recuerda, tú aún no tienes dinero disponible en tu cuenta bancaria porque no has cobrado esta factura. Sin embargo, vas a tener que desembolsar dinero por el impuesto a la renta. Es importante que entiendas todos estos temas, ya que normalmente las cifras no hacen relación al efectivo que tienes en banco y es necesario que tú planifiques esta financiación de tu empresa porque la liquidez es uno de los temas más importantes que vas a tener que manejar en tu negocio. Puede que tu negocio genere utilidad y puede que no tenga la liquidez necesaria. Es más, muchos negocios fracasan no porque no tengan utilidad, sino porque no tienen la liquidez y solidez financiera necesaria para continuar la operación. Como ves, un análisis de la contabilidad es muy importante para cualquier negocio. Recuerda que la responsabilidad de la toma de decisiones y de analizar estas cifras y sobre todo mantener la liquidez en la empresa es tuya y un contador te puede ayudar justamente a recopilar las transacciones y a documentarlas, pero no todos los contadores y sobre todo los más básicos tienen la pericia para analizar las finanzas de tu compañía y al menos cuando está empezando es tu responsabilidad hacer el análisis. En las empresas grandes normalmente existe la posición de gerente financiero para que pueda analizar y a dar la estrategia de efectivo, del uso del efectivo, del financiamiento, del manejo de la contabilidad y de los gastos que normalmente se realiza en una empresa. Pero al empezar, la responsabilidad recae sobre el emprendedor y el análisis que pueda hacer de las cifras con las dificultades que esto pueda significar. Por esto, este video pretende mostrarte estas pequeñas diferencias que puede haber entre el método del efectivo y el método de devengo. Como ves,
Con este pequeño ejemplo, simplemente he querido dar una visión muy sencilla de la complejidad que realmente tiene la contabilidad de un negocio y cómo normalmente los emprendedores y los dueños de negocios solemos quedar ajenos a esta realidad y tenemos dificultad en tomar decisiones con respecto a ella. Por ejemplo, esto también se puede aplicar no solo a los ingresos, sino a los gastos. Podemos tener desembolsos que ya hayan sido facturados por nuestros proveedores, pero que aún no han salido de nuestra cuenta bancaria. O por ejemplo, podemos tener un inventario que ya he trasladado a mi cliente, que ya ha sido facturado, pero aún no tengo el ingreso de este pago en mi cuenta bancaria. Existen estas diferencias entre la mentalidad comercial, la mentalidad de negocio y la realidad que tenemos en nuestra vida cotidiana con la contabilidad y el método de devengo. Tómalas en cuenta al momento de analizar los estados financieros de tu negocio. Para concluir, nada más quiero que te lleves algo. La liquidez y el manejo del efectivo seguramente es muy importante en nuestros negocios, pero la contabilidad y los métodos que se aplican para ella también documentan todo lo que pasa en una organización y es por eso que existe y es por eso que es importante, ya que permite tomar decisiones a partir de la información que se genera contablemente. Ninguna de las dos perspectivas debe ser ajena a nuestra realidad, ya que esto nos permitirá mantener la liquidez de nuestro negocio mientras mantenemos el orden de las transacciones que deben estar relacionadas a las actividades que realizamos en nuestras operaciones. Si te gustó este contenido, compártelo. Además, déjanos tu comentario si es que te gustó el tema para seguir haciendo más contenido como este y no solo hablar de finanzas personales, sino también finanzas para pequeños negocios y emprendimientos. Suscríbete al canal para apoyarnos y nos vemos en un próximo video de Full Finanzas.